importancia aquí en México por el hecho de que se considera como ciencia no útil para diversas cuestiones que, bueno, más adelante les voy a ir explicando. Esta pequeña conferencia está basada en la elaboración de un protocolo de investigación distinto al procedimiento criminalístico que comúnmente se elabora. Si bien es cierto, en la República Mexicana son muy pocas las instituciones, de instituciones me refiero a las fiscalías, son muy pocas las que te determinan o te aplican de alguna u otra manera la entomología forense. Cuando hablamos de determinar el lugar del hallazgo o lugar de los hechos mediante la entomofauna cadavérica, nos referimos a un apartado importante que mencionó el licenciado Carlos en la ponencia anterior, donde hace referencia a personas desaparecidas que obviamente se encuentran ya en la parte post-mortem, que quiere decir lamentablemente sin vida. Esta ponencia versa sobre esa situación. Cuando nosotros hablamos de la desaparición de personas, normalmente se lleva a cabo el protocolo de seguirlas para buscarlas con vida. Pero lamentablemente en ocasiones nos topamos con la tarea de utilizar la técnica pericial, de utilizar el procedimiento del lugar para realizar la investigación de una persona hallada, pero sin vida, y obviamente es un protocolo completamente distinto cuando se habla de la entomología forense, o mejor conocida como la entomofauna cadavérica. Precisamente de eso versa esta conferencia, dar una perspectiva pericial, decidir cómo se va a aplicar un protocolo que, si bien es cierto, previamente a llegar a una aplicación entomológica se tienen registros de técnicas periciales o incluso métodos de identificación anterior para que se pueda procesar la entomología forense después de este tipo de aplicación. Bien, si bien es cierto, también hacía mención el licenciado que una de las pautas dentro de la desaparición de personas cuando en su caso se encuentra sin vida es la plena identificación humana, ¿no? Utilizando los 4 métodos de identificación útiles en estas áreas de las ciencias forenses y obviamente llevar un protocolo constante de cada uno de los métodos de identificación. Bien, entonces se lleva a cabo esto y la entomología es una arma pericial que también, bueno, lleva un protocolo que va de la mano con antropología y va de la mano también con la parte médica, en la parte de medicina legal, con el hecho de que poder deslindar o desvirtuar heridas que fueron provocadas incluso por la fauna cadavérica, en este caso todos los insectos y artrópodos que se encuentran en este caso en el lugar de los hechos directamente sobre el cuerpo y obviamente qué hay que hacer al respecto. Bien, de eso versa esta pequeña charla que vamos a tener hoy en día y bueno, cualquier situación o duda que tengan al respecto, bueno, ya saben que al final voy a resolver todas sus dudas con mucho gusto. Bien, iniciamos. Como preámbulo, dentro de toda esta situación de trabajar con la parte de desaparición de personas, que es una desaparición forzada, vamos a definirlas desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que establece en su informe este 2020 pasado. Bien, donde nos menciona que la desaparición de personas, vuelvo a repetir como preámbulo, para ya darle el enfoque pericial, nos conceptualiza, nos maneja una conceptualización diciendo que constituye una violación pluriofensiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esta provoca sufrimiento en familiares al ignorar el destino final que aquellas correrán. Bien, si bien es cierto a lo largo de este proceso tan traumático para los ofendidos, que en este caso obviamente son los familiares, pues es obviamente un proceso sumamente complicado donde hay deterioro económico y más que económico hay deterioro en salud física y mental. Digamos que sería en ambos sentidos preocupante para los familiares porque obviamente
es un proceso sumamente complicado que a la larga pues también te haces daño, ¿no? Al tener todo este tipo de situaciones. Y obviamente lo comprueba precisamente así la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la práctica de este hecho punible se manifiesta o se implica en la privación de la libertad y en muchas ocasiones, que es lo peor, que es la privación de la vida. Cuando en este caso hay homicidio o en su caso feminicidio, digamos que los protocolos completamente cambian y ya se lleva a cabo una serie de investigaciones donde primero se empezaba con desaparición de persona y previamente empieza con el delito de homicidio, feminicidio, que obviamente es perseguido oficiosamente de carácter obligatorio y pues obviamente empiezan otra línea de investigación sin tener en consideración o sin desvirtuar todo el protocolo que hace un momento el licenciado nos estaba comentando, ¿no? Entonces, esto es otro preámbulo, es el preámbulo que normalmente se establece cuando estamos hablando de la información post-mortem, cuando estaba hablando de su protocolo homologado de desaparición de personas, y obviamente esto versa sobre una técnica o una aplicación policial. Bien, ¿cómo empezamos y cómo empezamos a abordar esta área dentro de esta investigación? Bueno, el concepto actual de la parte de desaparición de personas o desaparición forzada, es triste tener una relevancia o tener precisamente unas estadísticas porque lamentablemente en ocasiones somos números. Entonces, en nuestro país, es decir, en México, nos encontramos con con un gran problema estructural en cuanto a la desaparición de personas. Porque si bien es cierto, cuando también dentro de ello están coludidos muchas más personas donde consideras que son los que te ayudan, pero en ocasiones también están coludidos. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque lo conceptualiza así. Lo conceptualiza porque hay un derivado, hay una conjunción de corrupción, hay una conjunción de impunidad, de violencia, de inseguridad, hay una colusión entre servidores públicos con la delincuencia organizada o en este caso que normalmente es lo más factible, también conocida como asociación delictiva, que obviamente pues sí nos acecha mucho hoy en día, ¿no? Así como también las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país. Lamentablemente, en nuestro país hay una gran tasa en el que vivimos o que se vive en esa situación y que pues obviamente los gobernantes en ocasiones están ciegos o no se quieren quitar la venda precisamente con la situación en la que se vive y obviamente nos pintan que no existe o que no pasa esa situación si realmente en la cuestión en la que vimos al menos en ese concepto último, pues obviamente sí es deplorable, y las circunstancias se vuelven aún más complejas y obviamente se pierde mucho la confianza en cuanto a la impartición de justicia precisamente por este tipo de situación. Eso es un contexto actual. El contexto que hace 2 meses atrás, precisamente en el año 2020, que se establecen precisamente esa conceptualización que obviamente estamos viendo en estos momentos. Y ahora, se preguntarán, ¿cómo es una materia que no es tan mencionada dentro de las periciales, no es tan recurrente aplicarla en el ámbito del procesamiento del lugar, puede aportar información en la desaparición de personas? Bueno, tenemos una pregunta que siempre hay que responder al respecto. ¿Cómo abordan las ciencias forenses esta problemática social? En primera instancia, normalmente cuando hablamos de aplicación de ciencias forenses o aplicación precisamente de estas áreas a la desaparición de personas, hay diversas áreas, hay diversas periciales que obviamente van a ocupar cierta categoría dependiendo de dónde se encuentre la investigación y obviamente poder saber más bien
cuándo y dónde se va a aplicar cada una de las periciales de acuerdo a lo que el Ministerio Público en este caso te esté solicitando. Bien, ahora, nosotros, un servidor, conceptualizo a las ciencias forenses de la siguiente manera. Las conceptualizamos como auxiliares al derecho penal en la investigación, en la búsqueda, en el análisis y en la síntesis de resultados que arrojan la evidencia física para contribuir la verificación científica del delito. Establece los elementos para una plena identificación de participantes en el hecho punible, concatenando la estructura previa para una posible reconstrucción de los hechos. ¿Por qué conceptualizo a las ciencias forenses en este concepto? ¿O por qué lo manejamos así directamente a este tipo de problemática? Si bien es cierto, para todos los delitos en general, la investigación de las ciencias forenses versa sobre un punto, una piedra angular muy relevante que se llama método científico. Y el método científico se aplica para todas las áreas periciales. Si bien es cierto, en ocasiones, en instituciones educativas, nos mencionan que hay métodos y que hay muchísimos y que hay método inductivo, el método deductivo, el analítico, el sintético, el comparativo, el de observación, y empiezan a sacar mucha infinidad. Sin embargo, no es incorrecto. Lo que es incorrecto es mencionarlos, que se consideran como métodos cuando se conocen o incluso se identifican como procesamientos metodológicos o procedimientos metodológicos. ¿A qué se denomina con un procedimiento metodológico? Un procedimiento metodológico es una guía que conlleva a realizar la estrategia del método científico y que obviamente para poder llegar a una mejor investigación dentro del método científico, nos vamos a basar de estos métodos, de estos subprocesos metodológicos, que obviamente nos van a facilitar aún mejor la investigación criminalística, y hablo en general. ¿Por qué? Porque si bien se ha entendido cuando hablamos de ciencias forenses, hay un elemento primordial, al menos desde el punto de vista de la criminalística, hay un elemento primordial. Y a muchos de ustedes, que posiblemente han sido mis alumnos, se los he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Hay un elemento importante para poder realizar una investigación y aplicar un método científico que se llama indicio. Si nosotros no tenemos indicio, no podemos investigar. Entonces, por eso en esta conceptualización manejamos esta situación de mencionar que arroja los resultados de la evidencia física. Si nosotros analizamos un elemento previo, analizamos con todas las técnicas, analizamos con otros procesos metodológicos, aplicamos ciencia, aplicamos método, nos van a arrojar mucha información para poder llevar a cabo a ese resultado que nosotros queremos. El resultado que nosotros queremos es verificar si hay delito científicamente comprobado, que normalmente ese es el término que casi nunca se ocupa en términos laborales, porque siempre se lleva a cabo una investigación. Pero lo que sí nos interesa en esta situación es llegar a la plena identificación de los participantes. Me refiero a los participantes, y me refiero al activo y al pasivo. Me refiero a la víctima y al victimario. Hay que identificarlos, hay que buscar elementos para poder llegar a una identificación plena. Tengo que aportar esa evidencia física, tengo que aportar ese indicio, ese vestigio que a los demás peritos, a las otras áreas auxiliares de la criminalística, a las demás ciencias forenses, les sirvan y les competen para poder llegar a esa identificación que tanto se requiere. ¿Me explico? Entonces, así es como nosotros vamos conceptualizando eso para llegar a un resultado. Bien, ahora, por otra parte, encontramos que si nosotros tenemos todos estos elementos
bien desarrollados, tenemos los elementos con los resultados que nosotros adquirimos de las otras ciencias, podemos ya realizar una reconstrucción de los hechos. Les comento esto por el hecho de que en la actualidad soy perito de contraparte y me he topado con muchos dictámenes y obviamente en las carpetas de investigación pues viene todo lo que es el procedimiento, vienen todas las declaraciones, vienen todos los peritajes y resulta que cuando se hacen los resultados, pues en ocasiones sale todo negativo, ¿vale? Que si se hace una prueba de toxicología, sale negativo. Que si se hace una prueba de alcoholemia, sale negativo. Que si se hace una de Stux mediante microscopía electrónica de barrido, que sale negativo. Y sin embargo, la persona que detiene sigue en proceso. Incluso ya tiene hasta una pena cuando no hay evidencia física que lo demuestre. Por eso siempre les he mencionado a todos, la evidencia física es la piedra angular de la investigación dentro de las ciencias forenses. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir qué es lo que vamos a trabajar. Por ahí decía un autor en criminalística, un autor mexicano, Rafael Moreno González, que manifiesta en uno de sus libros que se llama En los indicios del crimen, manifiesta una pequeña frase que dice: los indicios son testigos mudos que solamente la ciencia forense los hace hablar. Y claro, es completamente cierto. Si nosotros aplicamos esa ciencia, ese método a esos indicios que están directamente relacionados al hecho delictivo, automáticamente nosotros vamos a poder dar un resultado, sea positivo o negativo, porque tampoco somos magos. Si encontramos evidencia y si es factible esa evidencia, nos va a dar un resultado bueno, pero también nos puede dar malo, porque en ocasiones las evidencias son escasas, son muy cortas, son muy poca cantidad. Y entonces, pues por más que realicemos una investigación tan minuciosa, en ocasiones las circunstancias también no lo permiten. Sin embargo, siempre hay algo que hacer. Hay que tener en cuenta siempre un procedimiento bastante bien elaborado para continuar con toda esta situación. Bien, ahora, ¿por qué les hablo de toda esta parte de la evidencia? ¿Cómo la vamos a aplicar cuando se desaparece una persona? Y en este caso, la encontramos con muerte sumamente atrasada o sumamente ya postergada porque encontramos estos elementos denominados insectos o invertebrados. ¿Cómo se aplica la entomología a la desaparición de personas y cuándo va a ser factible aplicarla? Porque no siempre cuando encontramos una persona muerta, no siempre se va a aplicar esta área, porque en ocasiones cuando se encuentra a las horas incluso de muerte, o puede ser muchísimo, muy lejana la muerte. Y entonces aquí es donde ya se aplica la entomología. Y la entomología la definimos como aquella ciencia de la biología que se encarga del estudio de los invertebrados e insectos que estén relacionados a un hecho delictivo. Y obviamente nosotros tendríamos que aplicar todo ese conocimiento precisamente para poder llegar a una identificación conceptualizada de todos esos insectos, saber los ciclos de vida, saber precisamente cuál es el comportamiento de cada uno de ellos para poder interpretar ese resultado con tres expectativas que nosotros tenemos y que resuelve la entomología. Bien, la entomología que en las ciencias forenses, o al menos en la materia de criminalística de campo se es utilizada, es la entomología médico-criminal. Pero en su presentación te puede observar que también existe entomología de alimentos almacenados y a su vez entomología urbana. Previamente, hace tiempo habíamos explicado algo así, pero no se los voy a dejar desapercibidos, se los voy a explicar para que no haya ningún problema. Cuando hablamos de la entomología médico-criminal, es aplicar todos esos conocimientos de la entomología a insectos que están relacionados con el cadáver, que estén relacionados a un hecho delictivo. Cuando hablamos de la entomología de alimentos almacenados, nos referimos a que hay que determinar en materia de comercio exterior, hay que determinar si los alimentos
venían infestados con una plaga del país de origen o se infestó en el país de recepción, es decir, el país de importación. Imaginemos una carga que viene de España y llega a México, y cuando llega a México viene infestado de una polilla, obviamente el mexicano va a decir, pues ya venía infestado de allá. La entomología precisamente entra en ese sentido y verifica, checa la especie y dice, esta especie es emblemática de México. Ok, entonces pues tu mercancía se contaminó acá. Y obviamente el exportador evita responsabilidad. Pero si es todo lo contrario, esa es una especie emblemática de España o la parte de Europa. Y en México pues no existe. Entonces la responsabilidad es para el exportador y tiene que cambiar mercancías. De eso se trata la entomología de alimentos almacenados. Se escucha muy de película, pero realmente se aplica. Realmente juega un papel muy importante esta parte de entomología de alimentos almacenados. Luego nos vamos a la entomología urbana. En la entomología urbana es para las topografías de viviendas. Cuando tú vas a vender una casa, siempre se tiene que manifestar una evaluación del inmueble. Y esa evaluación del inmueble automáticamente te va a servir para poder dar o estimar el precio. Y resulta que en esa casa hay una plaga. Y esa plaga puede estar infestada entre las paredes, puede haber termitas, puede haber cucaracha, puede haber de lo que ustedes imaginan de insectos. Y eso baja la plusvalía. Y eso lo hace la entomología urbana. ¿Vale? En los techos, cuando son de tejas, son muy a menudo tener este tipo de plagas, también bajan precisamente los costos del inmueble. Para eso se trata. Ahora, estas dos últimas, evidentemente, pues no las vamos a tener en consideración porque no nos compete para el estudio del hipervalo postmortem cuando una persona se encontrada sin vida y estimar el hipervalo postmortem y lo que es más relevante, determinar si el cadáver ha sido movido o no del lugar de intervención o del lugar donde se encuentra. ¿Vale? Entonces, con entomología forense, nosotros podemos aplicar todo ello. Bien. La entomología médico-criminal es la que nos compete en esta pequeña conferencia, en esta pequeña plática. Nos compete porque la entomología médico-criminal nos establece el estudio de la entomofauna cadavérica, lo que era el título. Y entonces llegamos al clímax de la presentación. ¿Cómo determinar si es lugar de hechos o lugar del hallazgo en este trasladado? Y obviamente con entomología forense, pues evidentemente podemos determinar esa situación. Hay que dejar en claro que también no es cosa tan sencilla poder llevar a cabo una investigación de este tipo. Es sumamente compleja porque les vuelvo a repetir, es escasa en aplicación. Puebla tenía un proyecto que un servidor tenía a cabo ese proyecto para poder instaurar la entomología forense en la Fiscalía del Estado y obviamente llevar a cabo todas las pautas para poder llegar a una identificación por medio de entomofauna cadavérica y estimar un hipervalo postmortem aún con más exactitud y tener otro preámbulo, no solo el médico, sino el entomólogo, para llegar a un cronotanato diagnóstico más certero. O digamos que tener dos criterios, siempre y cuando pues, obviamente consistiera en que el cadáver tuviera fauna para poder llegar a esa estimación. Porque en ocasiones resultaba que me decían, pero ¿cómo vamos a aplicar entomología si la muerte es reciente? Pues si la muerte es reciente, créeme que es muy difícil aplicar la entomología porque obviamente dependiendo de las circunstancias es muchísimo más sencillo determinarla así. Es más aplicable cuando las personas tienen una muertes muy lejanas, es decir, con un lapso de tiempo muy largo después de su muerte, entonces ahí es donde podemos aplicar con más exactitud la entomología. Aquí se estaba estableciendo precisamente ese laboratorio, pero según por cuestiones de movilidad, de inmobiliario, después dijeron que, ¿sabes qué? Ese proyecto lo dejamos para después y murió el proyecto, ¿vale? En Tlaxcala era la misma situación,
Entonces murió el proyecto. Solo tengo el conocimiento y eso porque teníamos contacto con estas personas en la Fiscalía de Pachuca, en la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, en la del Instituto Jalisciense, allá en la Fiscalía de Jalisco, y obviamente me parece que eran los únicos. Y en la Universidad de Chapingo, que ahí es donde se aplica más la entomología forense con el doctor Roberto, y obviamente él es el, digamos que el que tiene mayor precursor en esta área de la entomología. Sin embargo, vuelvo a repetir, es muy escasa, pero hay protocolos para seguir. En el caso de que no se aplique, ¿qué podemos hacer al respecto? Y se los voy a explicar en este momento. La entomología forense, que hablamos que es el estudio de la entomofauna cadavérica, y que la entomofauna cadavérica a su vez se vuelve en el indicio que desde un principio les estaba yo manejando. Si nosotros no tenemos indicios, no podemos trabajar. En términos generales, los indicios en entomología se llaman entomofauna. Y la entomofauna es todo ese ecosistema que genera el cuerpo después de la muerte. ¿Cómo es que llegan y colonizan precisamente las moscas? Colonizar me refiero a que llegan, colocan sus huevecillos en los orificios naturales del cuerpo humano, que vienen siendo, si se los explico de forma descendente, colocar en la parte de ojos, en la parte de orejas, en las fosas nasales, en boca, en las axilas, en las ingles, en el caso de mujeres en vagina, hombre y mujer en ano, puede ser en heridas, puede ser en los pliegues de las piernas, en los pliegues de los brazos, o en su caso, si tuviera heridas, ahí también es donde se coloca. En el caso de hombres, también en el pene, y una serie de circunstancias donde obviamente podemos encontrar mucha evidencia al respecto. Entonces, cuando una persona fallece en una condición muy compleja y que es, digámoslo así, abandonada el cuerpo, los insectos, que en este caso serían los dípteros, que serían las moscas, llegan, colonizan, colocan huevo. Cuando llegan las moscas, automáticamente el cuerpo ya es plenamente colonizado y ya eso ya es evidencia, eso ya es indicio para la entomología. Y ahí empieza nuestra labor. Si nosotros encontramos un cadáver que le andan moscas, nosotros ya tenemos indicios que procesar, digámoslo así. Bien, y entonces la entomología, ¿qué resuelve con estos que colonizan y este ecosistema que se genera en el cuerpo? ¿Qué resolvemos con ello? Tres grandes elementos resuelve. Y como les decía, llegamos al clímax, ¿no? Resuelve en primera instancia la determinación del IPM, que es el intervalo post-mortem, o mejor conocido como el cronotanato diagnóstico, ¿vale? Que entonces es el tiempo estimado después de la muerte. Es lo primero que la entomología resuelve. En segundo punto, y llegando a toda esta variante, resuelve o establece si es lugar de los hechos o es lugar del hallazgo. Y eso, aunque no lo crean con entomofauna, es, aparte de complicado, tiene una certeza muy alta. ¿Por qué tiene una certeza muy alta? Por el hecho de que en el planeta existen diversos ecosistemas, diversas altitudes, diversos climas, donde se presta para generar vida. Entonces, los insectos son muy distintos incluso en región, incluso por colonia y casi casi por código postal, para que me entiendan. Entonces, es más factible poder identificar o establecer si el cadáver fue movido después de su muerte y que en el lugar donde fue ejecutado haya colonizado una mosca y después lo hayan trasladado a otro lugar y lo hayan dejado ahí. Eso la entomología lo puede establecer. Y ahorita les explico cómo, ¿vale? Y por último, determina, en dado caso de que la muerte sea por un agente químico, determina la muerte por medio de un elemento que se llama entomotoxicología. La entomotoxicología es determinar el grado de intoxicación que en este caso presentaba el cadáver cuando el cadáver tiene un estado de putrefacción avanzado, en este caso cuando estuviera en un proceso coalicuativo, cuando encuentra un cadáver, de acuerdo a Vargas Alvarado, un aspecto acaramelado, verdoso,
En ese aspecto, digamos que la degradación del agente químico puede ser variable con la degradación del propio cuerpo. Entonces es muy poco utilizado realizar un examen toxicológico en esa condición. Entonces la entomología forense tiene una rama que se llama entomotoxicología. ¿Qué quiere decir? Si el cadáver murió intoxicado por cualquier agente, hablémonos de drogas, hablemos de algún tipo de medicamento. En este caso, pues digamos que las larvas se alimentan de él, pues las larvas prácticamente ingieren todo eso, ¿vale? El medicamento, droga, y pues evidentemente son completamente inmunes, ¿no? Entonces, al ser inmunes, pues automáticamente andan como si nada. La entomotoxicología es agarrar precisamente ese insecto, diseccionar y sacarle el contenido para poder procesar la entomotoxicología, y créanme que es factible el resultado, porque si se corre en cromatografía de gases acoplado a espectrofotometría de masas, créanme que les va a establecer un rango muy, muy alto en concentraciones del medicamento o droga que en este caso pueda tener. Obviamente son estudios altamente elevados de precio, pero créanme que sí se puede establecer con una facilidad la intoxicación de estas personas cuando se encuentran en un estado de descomposición muy avanzado. Ok, eso es la entomotoxicología. Esa es la determinación de la muerte. Se establece si es lugar, de hecho, su lugar del hallazgo, y también determinamos el tiempo de muerte que tiene esta persona. Y entonces aquí ya llevamos como tal precisamente la condición de trabajar en conjunto con la desaparición de personas este tipo de situación. Bien, les voy a presentar algo de las condiciones de qué vamos a hacer cuando encontramos un cadáver y cuáles van a ser los elementos que tenemos que buscar e identificar a la hora del hecho que se investiga. Nosotros trabajamos, les digo nosotros porque somos 8, un equipo que trabajamos desde el 2008 hasta el 2011 y de ahí hasta el 2016 a la fecha. Trabajamos un estudio que precisamente al principio nuestro compañero el licenciado David nos hizo favor de mencionar. Es un libro que habla sobre toda la entomofauna cadavérica que le aparecen en verano y en otoño a los cadáveres en la región de Puebla. Bien, entonces es un estudio. ¿Y por qué les hablo de verano y otoño? Lamentablemente, para poder tener una certera investigación entomológica con respecto a las 3 variables que en este caso resuelve, es complicado porque hay que hacer estudios en todos los estados del año. Hay que hacer estudios en primavera, en verano, en otoño y en invierno, porque el comportamiento de los especímenes es distinto a las estaciones del año, porque son distintos a la temperatura. Aquí lo que influye mucho es la temperatura. Si la temperatura es alta, la actividad difteriana es muy alta. Si la temperatura es muy baja, la actividad difteriana, créanme que no, ni siquiera existe. En ocasiones es muy nula o muy, muy escasa. Entonces es variable. Pero ahí la importancia. ¿Por qué la importancia? Porque imagínense que encontramos un cadáver que se encuentra en otoño o que lo mataron en la temporalidad de otoño y que lastimosamente lo encontramos hasta, ¿qué les gusta? Hasta invierno, ya casi el terminar. Y encontramos que los restos óseos tienen exuvias o tienen incluso, las exuvias son los pequeños como cascarón del capullo que dejan los insectos. Encontramos diferentes exuvias, incluso que encontramos pupas sin eclosionar. Digamos que en esta cuestión, y las identificamos, decimos, esta especie no es de frío, considerando que en otoño sí hace frío, pero no tanto como en invierno. Y entonces mencionamos, imagínense que encontramos una Lucilia sericata en el cadáver. Bien, y obviamente cuando lo encontramos precisamente, ¿sabes qué? Pues es una Lucilia sericata, lo encontramos en invierno, y en invierno resulta que las únicas que colonizan son Calífora latifrons. Entonces la temporalidad es completamente distinta. Tendríamos que restar los meses de los que lleva invierno hasta llegarlos a otoño, para que aproximadamente tengamos una estabilidad con respecto a lo que nosotros vayamos encontrando.
Y entonces así empezamos a jugar con los ciclos de vida de cada una de las especímenes que se encuentran enfocadas directamente al ámbito forense y obviamente empezar una estadística de decir, ¿sabes qué? En este trabajo o en esta investigación encontramos estas especies son de verano-otoño, ¿me explico? Y obviamente esta especie en específica es de otoño. Y también esta especie no se da en invierno ni porque le pongas leña, no se da. Entonces, completamente desvirtuamos que haya sido en esa temporalidad. Le restamos incluso 4 meses y nos vamos a otoño. Y entonces así empezamos a estimar el tiempo de muerte, pero también podemos estimar cómo es que se traslada a esta situación. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Cómo podemos determinar que se traslada? Lo que les comentaba, son distintas incluso en código postal. Entonces, si yo tengo la del código postal 1 y lo encuentro en el código postal 10, y resulta que en el código postal 10 encontré el cadáver y tiene larvas que corresponden del código 1, entonces, ¿qué quiere decir? Me fue trasladado. Bien, pero aquí se vuelve algo complejo porque para saber esos orígenes, pues sí, obviamente tenemos que ir de la mano con otros elementos, como por ejemplo, quién lo vio por última vez, cuáles eran los elementos o quiénes eran sus personas más allegadas, con quién se juntaba para más o menos cuadrar el origen, o en este caso, donde se consideraba el hecho, en este caso, donde fue el lugar de los hechos, ¿no? Entonces aquí hay muchas interrogantes, pero que en la entomología pues sí podemos ir resolviendo poco a poco. Y vuelvo a repetir, lamentablemente es una de las áreas que no se aplica por, creo que, no sé por qué no se aplica, no sé si porque no se tiene no se tiene pues ese interés por aplicarla o no le dan relevancia o simplemente dicen, ay, creo que eso no sirve y lo tiran, porque me tocó ver muchas veces de que, tiene un chorro de larvas y les echaban cubetadas de agua, fum, 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 y se iban por el drenaje los pobres y el cadáver quedaba limpiecito, ¿no? Uno que otro por ahí le andaba, pero no era relevante. Sin embargo, pues era evidencia pura que se iba, literal, se iba al caño, ¿no? Entonces, en estas cuestiones, pues sí, era muy complejo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar y qué es lo que debemos de identificar a la hora de encontrar a nuestra víctima? ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué estado de descomposición o dentro de las fases de putrefacción? ¿Cuál es el estado? Si bien es cierto, las que maneja la medicina legal con las que maneja la entomología solamente son diversas en nombre, porque por cuestiones físicas, por cuestiones de observación, por cuestiones objetivas, son prácticamente las mismas, ¿vale? En entomología forense las vamos a conocer como frescas, hinchadas, activa, avanzada y restos óseos, que digamos que en la medicina lo manejamos como el fresco, como el estado cromático, el hinchado como el estado enfisematoso, el activo y el avanzado lo manejamos como un estado cualicuativo. Bueno, más bien el activo, porque el avanzado puede ser un medio de conservación natural, se puede corificar, se puede momificar, se puede tener una adiposira, y ese lo manejamos como en el avanzado. Y o en su caso, cuando se encuentran restos óseos, pues obviamente en medicina lo conocemos como reducción esquelética y en entomología digamos que restos óseos, que prácticamente este último es casi semejante. Sin embargo, solamente por protocolo y por media aplicación entomológica, así es como lo denomina. No es que la entomología sea sumamente coloquial, es que la entomología la establece así y lo entiende mejor así. Y la medicina, pues obviamente con ese tecnicismo. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que tener en consideración es qué estado de descomposición se encuentra el cadáver para poder determinar la fauna acompañante. ¿Qué quiere decir con la fauna acompañante? ¿Qué fauna le acompaña al fresco? ¿Qué fauna le acompaña al hinchado? ¿Qué fauna le acompaña al activo? ¿Qué fauna al avanzado y qué fauna al restos óseos? Por ejemplo, si encontramos un cadáver fresco, quiere decir que después de la muerte, media hora después, la primera fase o los primeros colonizadores que vamos a encontrar después de la muerte, media hora después, van a ser los califóridos, las famosas moscas verdes metálicas, son verdes o azules. Son los primerititos que vamos a encontrar en el cadáver. Pero aquí vienen todas estas interrogantes. No siempre van a ser las verdes, porque si van a ser las verdes o azules, vuelvo a repetir, dependiendo de la temporalidad del año,
y también de la condición en la que se encuentre. Por ejemplo, si nosotros encontramos un cadáver en lugar abierto y fallece y a las horas llegan moscas verdes, obviamente lo empiezan a colonizar y colocan sus huevecillos en un lugar abierto. Pero ¿qué pasa si lo encontramos en un lugar cerrado? Va a ser completamente distinta la colonización porque va a existir otro tipo de colonización. No va a existir la mosca verde, va a existir una mosca negra con la colita café. Se llama mosca doméstica y entonces hay variación. Y es por eso que la entomología, a raíz de eso, la podemos utilizar para resolver pericialmente esta situación. ¿Me explico? Entonces, en el fresco encontramos moscas, en el hinchado encontramos huevecillos y encontramos también ya larvas eclosionadas. En la fase activa encontramos unos arroces como no se imaginan en el cadáver. El cadáver está completamente infestado de larvas, ¿vale? En la fase avanzada prácticamente no hay larvas, pero hay pupas. Y las pupas que son sus capullos, ¿vale? Y sus capullos se salen del cuerpo en un lugar abierto donde hay tierra, las pupas, las larvas se entierran y hay pupa. En un lugar cerrado, y eso es pericialmente muy importante, en un lugar cerrado, las larvas no tienen dónde esconderse, o al menos si el piso es de concreto, pues no pueden enterrarse, pero se van a los lugares más oscuros, ¿vale? Y entonces a los lugares más oscuros, ¿qué pueden ser? Si están en una habitación a nivel de cama, las pupas bajan y se meten por debajo de la cama o debajo de los muebles y se encuentran en las orillas de la casa. Créanmelo que lo van a encontrar. ¿Vale? Entonces ahí se encuentran todas las pupas, entonces ahí es donde se deben de buscar los elementos para poder determinar cuál es la especie, da sacar el hipervalor postmortem de acuerdo al ciclo de vida de cada una de las moscas, o en su caso determinar si es lugar de hechos o del hallazgo en caso de la especie que se encuentra en el lugar. ¿Me explico? Entonces hay que saber primero identificar cuál es la base o la fase de descomposición que tiene el cuerpo para poder decir, ¿sabes qué? Pues se encuentra en avanzado. Ok, pues vamos a encontrar una gran masa larvaria. Entonces hay que recolectar larvas de aquí, de asado, que preferentemente es llevarse todo y obviamente llegar al laboratorio y hacer una clasificación de todas las larvas para precisamente tener una investigación más plena. Pero si no se puede, si no lo pueden hacer por las condiciones en las que se encuentra, siempre hay que buscar la más grande y la más corta porque quiere decir que ya hay dos olas. La primera ola es la más grande, que es la primera que colonizó, y la más chiquita son segundas o hasta terceras olas, porque hay huevecillos posteriores a las primeras horas de la muerte, ¿vale? Entonces, es una ciencia completamente extensa, si se pueden dar cuenta, pero sumamente relevante, ¿vale? Quien tenga la oportunidad de poder realizar una investigación, una tesis de este tipo, que yo tuve la oportunidad de llevar varias, pero muchos de ellos pues ya no siguieron por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que era muchas cosas al respecto, pero sí es muy factible poder hacer una, ¿vale? ¿Sí me explico hasta acá? Para todos. Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ok, gracias. Sí, gracias. Bien, entonces, después de todo ello, ¿qué hacemos? Con toda esta información que previamente les he compartido, vamos a hacer un caso práctico. El caso práctico versa sobre un cadáver, obviamente desaparecido, y que posteriormente, bueno, más bien, perdón, una persona desaparecida que posteriormente la hayan sin vida, desafortunadamente. Y entonces encontramos o empezamos el procesamiento del lugar de los hechos. Lo primero que tenemos que hacer criminalísticamente hablando es aplicar, válgase la redundancia, criminalística de campo. Cuando se aplica criminalística de campo es porque se va a procesar el levantamiento de cadáver, se procesa el levantamiento, se procesan evidencias, se procesa indicio, se recolecta, se embala, se etiqueta y se maneja en cadena de custodia, se traslada y se realizan sus estudios. Protocolo que, bueno, todos ustedes ya conocen y se llama metodología de investigación criminalística o criminalística de campo.
Eso lo hacen los peritos de fiscalía. El perito en entomología, digamos que va de la mano con el perito en criminalística, pero lo que tienen que hacer los entomólogos es esperar a que se procese completamente el lugar desde el punto de vista criminalístico. Es decir, llega el perito en criminalística de campo, procesa el lugar, ubica el cadáver, posiciona el cadáver, ubica los indicios, los triangula, los recolecta, los embala, los etiqueta y los traslada, ¿vale? En cadena de custodia. Una vez que hace eso el perito, entonces le dice, el entomólogo le dice, ahora te esperas ahora tú y voy yo. ¿Por qué se tiene que esperar? Porque si bien es cierto, él procesa indicios y nosotros como tal procesamos indicios también, que son los insectos, y tenemos que llevar una consecutividad con los números. Hay que ser consecutivos. Es decir, si el cadáver en los protocolos de actuación en el acuerdo 078 nos establece que los cadáveres deben de colocarse letras. Entonces, el cadáver es nuestra letra A. Resulta que si encontramos indicios, entonces, dentro del cadáver, que en este caso el hecho que se va a investigar es por arma de fuego, es por proyectil disparado por arma de fuego, digamos que criminalísticamente hablando, el proyectil se considera como indicio A1. ¿Por qué A1? Porque el indicio está dentro del indicio A y es el 1. Entonces tenemos que llevar esa secuencia de números. Si él encontró 5 indicios, aparte y con el cadáver, entonces encontró el cadáver y 4 indicios más, entonces nosotros vamos a continuar con en este caso va a ser continuo esa numeración. ¿Vale? ¿Para qué? Para que haya un orden con respecto a la parte de procesamiento del lugar y se lleve a cabo bien la cadena de custodia. Porque no nada más es llegar y actuar por actuar, ya, mira, pues yo soy entomólogo y me voy a llevar mis larvitas y pues a ver qué pasa. No, hay que llevar a cabo un protocolo bien correcto, ¿vale? Entonces, si el perito procesa 4 indicios y con el cadáver 5, y dentro del cadáver encuentras una bala, entonces es A1. Y después, todas las larvas que le recabes al cadáver, pues serían la larva 1 que recoges, sería la larva A2. Luego, si recoges otra, es A3 y así sucesivamente. Si colectas una masa larvaria, obviamente le va a ir dando ese segmento de números, ¿vale? Para que lleves un protocolo en cadena de custodia y no se vicie y el perito en criminalística pueda procesar bien sus indicios y nosotros también, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso les digo, hay que irnos de la mano con el perito en criminalística de campo, porque previamente a ello, tú vas a sacar tu descripción, tu posicionamiento del cadáver, y pues obviamente no tienen que variarse. Entonces pues, le dices al perito en crimen, ¿sabes qué? Pues pásame la posición y la descripción del cadáver, y pues van conjuntos porque en el dictamen se deben de colocar, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es eso, el procesamiento del lugar de los hechos desde el punto de vista de criminalística de campo, y ya posteriormente en entomología forense, ¿vale? Dentro de los datos preliminares, en este caso práctico, digamos que es un lugar abierto, ¿vale? Y la fecha y la hora de la localización del cuerpo fue en octubre 29 del 2009, ¿vale? A las 11 horas, para no entrar en detalles, en alguna parte del planeta, ¿vale? Para no, que la dirección, ahorita no nos compete eso, ¿vale? Entonces, pasa que llegamos a ese lugar y se pueden dar cuenta, bueno, pues ahí está el mapa, ahí está la ubicación del cuerpo. Cuando se llega al lugar, pues se encuentra con un lugar abierto, ¿no? En condiciones, pues obviamente no hay viviendas al respecto, y se encuentra en un canal y en un desechadero de escombro, ¿vale? Entonces, encontramos precisamente el cuerpo en esas condiciones, ¿vale? Se empieza a procesar, se dan cuenta del tipo de lugar que tiene, y como entomólogo, lo que tienes que verificar primero es condiciones de clima, hay que tomar temperatura, así como el criminalista, condiciones de visibilidad, condiciones de clima, todo el tiempo, etc. El entomólogo lo va a hacer, pero con la finalidad de tener un rango de cuál es el comportamiento de las especies con respecto a la temperatura y a lo que se encuentra en el cuerpo. ¿Vale? Les vuelvo a repetir, como les dije en un principio, ¿no? Va a ser fundamental la intervención de un entomólogo y tenemos que saber todo esto de la temperatura, porque de acuerdo a la temperatura va a ser el comportamiento de los insectos y demás artrópodos que se encuentren en el cadáver. Entonces tienes que tomar todo eso. Tienes que tomar en cuenta la posición del cuerpo y qué parte
tienes que ubicarte con el norte, sur, oriente, poniente, como cualquier peritaje en criminalística, y tienes que ver si en su caso el cadáver, en algún momento de su hallazgo, le pega directamente el sol, o si en algún momento del transcurso del día, este sol, cuando pasa por un árbol, pasa por lo que haya, genera una cierta sombra. Aunque no lo crean, esos cambios bruscos de que primero te pega el sol de frente y después ya no te pega porque te hace sombra, esos cambios de temperatura, eso puede variar en el comportamiento de las especies. Entonces tienes que tener en cuenta más o menos el recorrido que el que hace el sol para poder posicionar esto y te sea más correcto. Eso es a lo que me refiero cuando digo que la entomología es más compleja, ¿vale? Entonces, una vez que ubicas todos estos elementos, en lo que el criminalista hace su chamba, tú sacas todos estos elementos, ¿vale? Encontramos el cuerpo en estas condiciones. Es un hombre de 39 años aproximadamente, es comerciante y esta información ya se los doy porque, bueno, fue identificado posteriormente y, bueno, ya se dan todos los datos, ¿vale? Tiene 39 años de edad, es un comerciante y fue encontrado en un botadero de escombros, lo que les decía, ¿no? Entonces, se encuentra, digamos que, el cadáver en esas condiciones. ¿Qué hacemos? Obviamente, pues el criminalista, vuelvo a repetir, hace la recolección de todos esos indicios y nosotros, posteriormente a ello, procesamos la evidencia entomológica. Y la evidencia entomológica, por ejemplo, en este caso encontramos que sobre la cara, en este caso, encontramos en el oído una masa larvaria. Una masa larvaria significa que la mosca llegó, pueden ver aquí en esta imagen, en la imagen que se encuentra en la parte superior derecha de ustedes, de los observadores, donde no sé si se vean el puntero, se puede encontrar aquí en su oreja que presenta una gran acumulación de larvas. Esto se llama masa larvaria y significa que ahí ahí se colonizó y ahí ovopositó la mosca. Entonces llegó la mosca, se encontró la oreja un buen lugar para que sus huevecillos eclosionaran y empezaran a alimentarse, y ahí colocó sus huevos y se fue, y posteriormente los huevos salieron y se empezaron a comer el cuerpo. Eso se llama masa larvaria. Ya eso nos determina un indicador de que sí se lleva o sí se empieza el protocolo de colonización en orificios naturales, ¿vale? Dentro de esto, también es relevante porque si tenemos una gran cantidad de larvas en ese aspecto y la destrucción de tejido en esa zona ya es amplia, puede ser que esa sea la primera ola de huevecillos que se colocan en el cadáver. Entonces de ahí van a salir larvas de diversos tamaños. En este aspecto, tenemos que hacer la inspección en todo el cuerpo y tenemos que buscar las larvas de gran talla, ¿vale? En este caso la encontramos cerca de donde estaba precisamente la masa larvaria y encontramos una larva de gran tamaño. La larva de gran tamaño, si se pueden dar cuenta que se encuentra en la imagen inferior derecha, está señalada con una flecha y es una larva muy grande, ¿vale? Y posteriormente encontramos una larva de menor talla, ¿vale? O de menor tamaño, que es esta más pequeñita. En la de talla más grande les digo que está en Instar 3. El Instar 3 significa que está como en su etapa de crecimiento, está en la última, porque después del Instar 3 ya viene para convertirse a pupa. Eso se puede observar en laboratorio y tienes que observar la directa de unos organelos que se llaman espiráculos. Esos espiráculos te ayudan a determinar la edad de la larva y obviamente establecer el ciclo de vida con esto, y de acuerdo al ciclo de vida de cada larva, pues es aproximadamente el tiempo de muerte que tiene el cadáver. Entonces eso ya se hace en el microscopio, ¿vale? Pero yo se los hago mención, bueno, porque ya después de esto, pues hicimos todo ese protocolo, ¿vale? Y la de menor talla es de Instar 1, ¿qué quiere decir? Que tiene días, 1 o 2 días o incluso horas, que eclosionó de su huevo, ¿vale? O sea, fue huevito, pasaron unas 24 horas o unas 30 horas y salió. Entonces, su ciclo de vida, digamos que después de huevo, es corto. Y eso lo determinamos de la misma forma con unos organelos que se encuentran en la parte posterior, que se llaman espiráculos.
¿vale? Entonces, eso lo encontramos, ¿vale? Y esa es nuestra evidencia física entomológica, porque el criminalista encontró diversos indicios que, bueno, ahorita vamos a ir tocando, ¿vale? ¿Cuál fue el dictamen médico legal? El dictamen médico legal no me voy a meter en detalles porque pues, no soy médico y mi compañerita Dolores me va a regañar si digo cosas que no. Entonces, nosotros como entomólogos o como criminalistas, pues prácticamente nosotros no estamos directamente relacionados. Si bien es cierto, tenemos que conocer para poder interpretar lo que ellos nos quieren dar a entender, obviamente para poder restablecer una reconstrucción de los hechos que en las primeras presentaciones les estaba estableciendo, obviamente nos determinan muchos elementos al respecto, ¿vale? El dictamen médico legal en términos generales fue muerte producida por un disparo de arma de fuego, ¿vale? Que fue ubicada en la espalda y lo pueden ver en la imagen, ¿vale? Entonces, el tiempo de muerte que ellos prolongan es de 40 a 80 horas, de acuerdo a los signos tanatológicos, tipo de vestimenta y causa de muerte, ya hasta me lo sé, ¿vale? Entonces, en estas condiciones encontraron el médico y obviamente pues no se le quita su mérito, claro que no, porque es su chamba, ¿no? Entonces, y vuelvo a repetir, la entomología no es aplicable o no se aplica, por eso nos quedamos con ese concepto, ¿vale? Pero sin embargo se puede hacer más, pero obviamente lleva más tiempo, es más meticuloso y es más gasto, entonces ahí se vuelve un vicio y automáticamente se considera como no costeable para el Estado. Desafortunadamente, pero se los tenía que decir y es eso, ¿vale? Entonces, con respecto a ello, en el dictamen médico legal, eso es lo que se establece, ¿vale? La muerte fue muerte violenta producida por proyectil disparado por arma de fuego, ¿vale? Esa es la causa de muerte y ese es el tiempo que ellos estiman cuando nosotros lo encontramos, ¿vale? Hay una información relevante en este caso, relevante en probabilidad. De acuerdo al principio de probabilidad de la criminalística, las declaraciones son muy bajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues realmente, ¿quién me dice que me está diciendo la verdad y quién me dice que me está diciendo la mentira? Entonces las probabilidades son muy bajas. Sin embargo, he topado muchos casos que están detenidos con pura declaración y no hay nada de evidencia física, ¿vale? Entonces, criminalísticamente hablando, las declaraciones pues no son tan relevantes, que si bien es cierto nos da mucha información porque en ocasiones sí son muy certeras, nosotros hay que ser meramente objetivos, ¿no? Entonces dices, pues entre que te creen un 50-50, sin embargo hay que demostrarlo, ¿vale? Y la demostración científica precisamente para eso estamos nosotros, ¿vale? Vuelvo a repetir, en ocasiones no tenemos muchos elementos, ¿vale? Por las condiciones en las que se encuentra el cuerpo, las condiciones del clima, las condiciones de la temporalidad en la que la encontramos y las condiciones del tiempo, que a lo mejor pasó mucho y se pierde mucha evidencia, claro, pero hay que hacer nuestro mayor esfuerzo de investigación criminalística para que podamos obtener toda esa información. Esa información relevante que les comento acá es que pues, un conocido lo vio vivo el 26 de octubre. Dice, pues yo la última vez que lo vi fue el 26 de octubre. No dijo más. Dices, bueno, tú lo conocías, sí. La misión del Ministerio Público en estas cuestiones de investigación es decir, sabes que hay que citarlo, que declararlo, y por qué lo conoces, etc, etc, una serie de que se hace en la carpeta de investigación, ¿vale? Pero sin embargo, hay un número que es importante, hay un dato que es importante en esta información, que es un día, ¿vale? Es una fecha, ¿vale? Y esa fecha es muy relevante para poder incluso concatenar con evidencia física y realmente demostrar lo dicho de esa persona, ¿vale? Y entonces empezamos con nuestra labor de aplicar esta área y resolver varias pautas, ¿vale? El estudio entomológico precisamente se hace no como lo quisiéramos con una base de datos. En criminalística, si existieran base de datos de, de todo lo que te imaginas, pues hay base de datos de huella dactilar, hay base de datos de huella balística, hay base de datos muy corta, pero ya se está estableciendo de huella genética, de placas de identodontostomatograma, placa
de descripciones, etc, etc. O sea, si tuviéramos un banco de datos entomológicos que dijera, encontraste esta larva con este tamaño y con estas condiciones, te vas a una tabla de comparación, tiene 3 días. Qué padre sería, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación de todos los días, de toda la temporalidad de los años y obviamente un año completito y casi casi en cada código postal de cada, de cada ciudad, de cada estado y todo el país. Se vuelve titánica la situación. Ahora, no siempre, yo siempre he dicho, no es necesidad que se haga investigación hasta lo más recóndito del país, pero sí al menos en lo más relevante, ¿no? Donde más se encuentran precisamente personas en estas condiciones, pues ahí es donde se deberían de hacer. Pero bueno, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos para que, como si no hay base de datos, cómo le hacemos entonces para poder determinar con entomología esto? Bueno, pues hacemos un estudio comparativo, ¿vale? El estudio comparativo es recabar la información en las mismas condiciones en las cuales se encontró esta persona, ¿vale? ¿Cómo es eso? Bueno, digamos que nosotros tenemos que buscar un elemento que lo denominamos nosotros como biomodelo. El biomodelo es utilizar un cerdo, porque es el que fisiológicamente hablando o anatómicamente hablando, pues les da una semejanza con las condiciones del cuerpo humano. Sin embargo, protección animal, le tienes que pedir un permiso para que puedas sacrificar ese cerdo y lo puedas utilizar como modelo experimental. Se los digo porque todos esos protocolos llevamos, ¿no? Entonces, en este caso, para no evitarnos problemas, nos colocamos un hígado. Un hígado de cerdo, digamos que es un elemento que nos sirve de mucho para poder atraer precisamente en las mismas condiciones en las que se encuentra un cadáver. ¿Vale? Entonces, colocamos en un recipiente, le colocamos hígado y al recipiente le colocamos papel aluminio. ¿Vale? ¿Por qué le vamos a colocar papel aluminio? Cuando las larvas llegan cuando las moscas llegan, las larvas se van a buscar el espacio más oscuro para colocar sus huevecillos. Entonces van a empezar a colocarlos por debajo. Y el aluminio hace esos como dobleces donde pueden meterse las moscas y colocar sus huevecillos y automáticamente formar su propio camino, por así decirlo. Y obviamente se genere ya pues todo lo que es la masa larvaria, ¿no? Entonces, en estas condiciones encontramos lo siguiente. Se coloca ese hígado, se coloca en una jaula, pues para evitar que perros, gatos o cualquier otro roedor o mamífero se llegue al lugar. Y se debe de colocar en las mismas condiciones tal cual encontramos el cuerpo, ¿vale? Que sería acá. El cuerpo lo encontramos en esta circunstancia. Entonces, la jaula junto con el hígado se ponen en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque es evidente, ¿no? Si vamos a hacer una comparativa entre el cadáver que encontramos y queremos tener información para poder corroborar, pues obviamente tenemos que colocarlo en las mismas condiciones y en la misma situación. Evidentemente, pues es un trabajo más laborioso porque te tienes que quedar a cuidarlo. Y entonces es algo que también no siempre se hace, o es más, ni se hace. ¿Por qué no se hace? Porque pues no se tiene esa prioridad con esa área y pues dicen, no, vamos a estar haciendo eso, exponemos al personal y obviamente pues vuelvo a repetir, no es costeable, ¿no? Sin embargo, bueno, se puede realizar en esas circunstancias o incluso en particular, pero pues sí, va a ser más complicado, ¿no? Pero sí se puede realizar al respecto. Se dejan las mismas condiciones, ¿ok? Se tiene que tomar la temperatura y se establece en el sistema meteorológico, se establecen las temperaturas de esa zona y aproximadamente de los 5 días, de los 5 de la semana que está corriendo. Si lo encontramos el miércoles o lo encontramos el jueves, quiero que me des la temperatura desde el día domingo hasta el día viernes o hasta el otro domingo, ¿vale? Y se buscan automáticamente o hasta el día que se está corriendo, se buscan las temperaturas y obviamente se empieza a hacer un estudio. Y tienes que quedar para cuidarlo y monitorear al menos 3 veces al día. Eso es lo complicado.
monitorear la actividad por las mañanas, monitorear la actividad por las tardes y monitorear la actividad por las noches, ¿vale? Entonces, tú vas a encontrar las moscas con una actividad muy extensa a mediodía, porque la actividad del calor es muy alta, entonces están muy activas. En las mañanas, las moscas literal se entumen, no se mueven, se quedan pegadas a las hojas o se quedan pegadas, por ejemplo, a las jaulas, se quedan pegadas y literal las agarras así y las echas en una cámara de gas para sacrificarlas y después montarlas, ¿no? Entonces, por las mañanas y en la noche, pues la actividad es completamente nula, o sea, cesa. Eso es lo que tenemos que ir checando constantemente. ¿Qué finalidad? Resulta, ¿no? Resulta que después de que se hace ese estudio, y si nosotros encontramos estas larvas en el cadáver, evidentemente tenemos que esperar hasta que emerjan y tengan estas mismas larvas en el mismo instar y en las mismas condiciones, ¿vale? Se preguntarán, ¿y si no sale? Sí sale, ¿vale? ¿Por qué vas? ¿Por qué sí sale? Porque obviamente las temporalidades no son tan largas por el estado en el que se encuentra el cuerpo, ¿vale? Lo que les dije en un principio, primero tienes que ver cuáles son las condiciones o en qué estado se encuentra el cuerpo para empezar a presumir, pues, qué es lo que vas a hacer, ¿vale? O qué es lo que se va a encontrar. Entonces, si se encuentra y como la temporalidad no es larga, la oposición es exactamente las mismas, porque las temperaturas que se generan de los 5 días previos hacia lo que tú estás investigando automáticamente no son tan variables, ¿vale? No son variables considerando que sí hubo una variación en tiempos, ¿vale? Pero se llegan a encontrar. Resulta que después de este estudio que se hace, pues se encuentran las larvas de la misma especie y obviamente de los mismos tamaños, ¿vale? Obviamente hay variación, claro, hay variación, por ejemplo, en tamaños, pero por milímetros, y hay variación en la coloración de los peritremas en cuestión de los espiráculos, lo que les decía para determinar la edad, son variaciones pero mínimas. Sin embargo, lo relevante es que se hayan encontrado esas grandes similitudes en especies y en tamaños. Eso es lo importante. Entonces resulta que en este estudio encontramos hasta que apareciera esa larva, la grande y la chica. Y resulta, ¿vale? ¿En qué tiempo resulta esa aparición de esa larva? Bueno, vuelvo a repetir, se escucha esto muy fantasioso, pero no es real, es real. Eso es aplicar una ciencia, ¿no? Es aplicar prácticamente el método científico y establecer como tal que un ecosistema es variable y es igual cuando las condiciones son completamente iguales, ¿vale? Entonces, sí se puede. ¿Cuáles son las temperaturas del día 23 al 28 de octubre del 2009? Pues las temperaturas van de 22 a 23 grados, no son muchas variaciones en grados, entonces prácticamente la actividad es igual. Esta investigación se hace hasta marzo, pero ¿por qué se hace hasta marzo? Pues por las condiciones en las que se encuentra, ¿vale? O sea, se investiga y se encuentra en esa fecha y obviamente dice, ¿sabes qué? Pues es que el tiempo de muerte es muy extenso, de 40 a 80 horas es muy extenso. Entonces se hace investigación, se les dice, ¿sabes qué? Es muy variable. ¿Cuándo se encontró? Pues en octubre, estamos en marzo, las temporalidades son distintas, lo que les estaba yo comentando, ¿vale? Lo que ayuda en esas circunstancias es que las temperaturas son altas, pero en este caso son completamente inestables en ese aspecto y por la condición de la masa que nosotros encontramos, que nosotros colocamos ahí, que es más pequeña, pues las temperaturas se dispersan. No hay tanto calor como en el cuerpo que está completo a lo que se encuentra en esa porción. Entonces, digamos que las temperaturas son muy variables, sin embargo, los grados en este aspecto, malo que fueran así, de que hubieran sido, ¿sabes qué? Pues es que encontramos temperaturas en octubre de 16 grados y ahorita las encontramos de 25, digas, no, pues ahí sí ya está
más complicada la situación porque vas a encontrar variación. En este aspecto, la variación de 22 a 23 y después de 24 a 25 solo son 2 grados. No hay una variación tan brusca de temperatura, por lo tanto, no hay una diferencia en actividades tan estables, ¿vale? Entonces, así es como se genera. ¿Qué pasa? Resulta que aún con esas condiciones tan diversas, en sentido mínimo, digámoslo así, se encontraron que las larvas de menor tamaño, que son las chiquitas, ¿vale? Corresponden tanto para las que se encontraron en octubre como las que se encontraron en marzo, corresponden a Crisomia rufifaciens. Crisomia rufifaciens es una especie que se encuentra emblemática de México, solamente se encuentra en la parte de México y obviamente esta situación se conlleva a que precisamente es una colonizadora, es una indicadora. ¿A qué se refiere con una indicadora forense? Que son de las primeras que colonizan los cadáveres. Entonces, Crisomia rufifaciens es la más pequeña, es de las moscas metálicas y ahorita se las voy a mencionar. La larva de gran tamaño, que es la más grande, es de Pequia, ¿vale? La Pequia, que es obviamente una sarcofágida. La pequia es una mosca conocida como las famosas moscas panteoneras o moscas de la carne. Son unas moscas muy grandes que son como opacas y son grises y tienen rayas, franjas negras, ¿vale? Entonces, esas larvas de por sí son muy grandes y son moscas. Sin embargo, sus grandes tallas son completamente indiscutibles. Cuando les hablo de comparación, es que la comparación que hice o que se hizo en ese momento, pues conlleva lo mismo. Las temperaturas variables de 2 grados en las mismas condiciones no se afectó tanto. Sin embargo, se le da todavía no se le puede dar un tiempo exacto por la variación que se tiene en esas temperaturas, pero se le da un aproximado. Y ahí es cuando viene el razonamiento entomológico que dice que es muy aproximado, el hipervalo post-mortem es muy aproximado en muertes lejanas. ¿Me explico? Entonces, en esas condiciones se trabaja y se le menciona, ¿sabes qué? Pues se encuentra Crisomia rufifaciens, se encuentra Pequia crisóstoma y obviamente el tiempo de vida al momento de la recolección de las larvas es de 90 a 110 días, ¿vale? Que es muy relevante a lo que dice el médico que de 40 a 80, pero no hay relevancia entre él porque él menciona un intervalo muy largo, ¿vale? Entonces nosotros tomamos en consideración los 80 que él manifiesta y de acuerdo al ciclo de vida que éstas presenta, pues de 90 a 100 horas. ¿A qué se refiere con 90 a 100 horas? Pues se refiere que son casi 4 días, de 3 días y medio a 4 días, que obviamente se manifiesta precisamente esta postura. ¿Qué quiere decir? Que desde que colocamos el hígado en las mismas condiciones, pasaron 3 días y medio y 4 casi, cuando se aparecen estas mismas larvas en las mismas condiciones, con temperatura mínima más o menos de 2 grados y obviamente en la misma especie. ¿Me explico? Entonces, con esa situación, nosotros ya podemos determinar, ¿sabes qué? Pues damos un aproximado de que tiene uno de 90 a 110 días. Ahora, obviamente, cuando se tiene ese estudio, pues obviamente tenemos que llevar todos nuestros datos. Cuándo se puso, a qué hora se puso y cuándo se colectó, pues obviamente vas a ir sumando los días. Tienes que llevar bitácoras, ¿no? No nada más es de llegar, ponlo y te sientas a tomarte ahí con un refresco y unas papas a esperar a que aparezca. No, tienes que llevar un protocolo para que salga todo esto, ¿vale? En el lugar de intervención, obviamente corresponde a un lugar del hallazgo. ¿Por qué? Porque el perito en criminalística manifiesta que se encuentra obviamente el cadáver, encuentra la prenda, encuentra la bala y encuentra las larvas, que eso ya es para nosotros, ¿vale? Y obviamente con eso, de acuerdo al principio de probabilidad de la criminalística, se establecen 2 grandes posibilidades. Y esas posibilidades son a que en el lugar de los hechos hay una posibilidad de que ella se haya utilizado un revólver. Eso desde el punto de vista criminalístico. Y ahorita les explico el entomológico. ¿Vale? Y hay la otra posibilidad es de que en el lugar del hallazgo, con posibilidad de utilizar una pistola, ¿vale? Solicitando una inspección ocular
a los últimos lugares de concurrencia, es decir, a los conocidos. ¿Por qué les pongo este preámbulo? En criminalística todo es probable y nada se tiene una certeza hasta que se demuestre. Bien, entonces, cuando hablamos precisamente de estas condiciones, decimos, pues, en el lugar de los hechos, se considera el lugar de los hechos y es una posibilidad y que se haya utilizado un revólver. ¿Por qué revólver? Ah, pues porque el revólver no eyecta casquillo y el perito en criminalística no encontró casquillo, ¿vale? Es una posibilidad. Y la otra posibilidad, pero es un lugar de hallazgo. ¿Por qué? Porque no se utilizó una pistola, ¿vale? ¿Por qué se utilizó una pistola? Ah, pues porque en el lugar de los hechos se quedó el casquillo y aquí no se encuentra. Siempre hay que manejar esas posibilidades y ya posteriormente ir estructurando con todos los demás indicios que vas teniendo para poder llegar a cabo una investigación más plena. ¿Me explico? Entonces, le dices al Ministerio Público, ¿sabes qué? Pues manda a hacer inspecciones a donde se encuentren los lugares concurridos o con la persona que lo vio por última vez, por dónde lo vio, para que diga, ¿sabes qué? Pues vamos al lugar, se hacen inspecciones y obviamente se tenga una investigación más plena. ¿Me explico? Entonces, en esas condiciones son las dos probabilidades, ¿vale? Desde el punto de vista de la criminalística se menciona lo siguiente. Si bien es cierto, la investigación de criminalística de campo se recaban todos los elementos posibles para dictaminar. El entomólogo lo acompaña a procesar los indicios biológicos y obviamente nos sirve para dar dar una correspondencia entre la raza adulto de los dípteros y poder establecer el IPM como nosotros lo habíamos ya establecido, ¿vale? ¿Cuál es la conclusión de todo esto y por qué les hablo de probabilidad de lugar de hechos o lugar del hallazgo? Bueno, resulta que desde el punto de vista criminalístico, esas tienen que ser las pautas que ellos deben de seguir. Sin embargo, los protocolos de actuar y de acuerdo a la evidencia física que se encuentra, los criminalistas lo manifiestan como lugar del hallazgo, ¿vale? Porque no hay evidencia y de acuerdo a las condiciones del lugar, pues no se presenta para un lugar de hechos, ¿vale? Sentido lógico, lo puedes determinar sin problema, ¿ok? Entonces, y obviamente el estudio balístico se manifiesta que el proyectil pues, es por un arma de tales características, tipo revólver, entonces, tipo pistola, y en estas condiciones pues ya das como esa pauta, ¿vale? Pero siempre te tienes que manejar esos supuestos. Bien, ahora, desde el punto de vista entomológico, hablamos que se considera como tal un lugar del hallazgo por las condiciones en las que se encuentran y que el cadáver no fue movido, ¿vale? Entonces, no fue movido por el hecho de que, pues obviamente, en las condiciones en las que encontraba, pues encontraban las mismas características desde su muerte o desde la colocación del lugar. Obviamente llegaron los mismos insectos y se concluye que obviamente son de la misma especie y que corresponde a un lugar del hallazgo si se le corrobora al perito en criminalística, ¿vale? Y determinamos que no fue movido. Por ejemplo, si hubiéramos encontrado que fuera musca doméstica, entonces habíamos dicho, ¿sabes qué? En el lugar de los hechos encontramos musca doméstica, ¿vale? O cuando se llegó en el cadáver, la mosca es doméstica y cuando hicimos el estudio nos salió Crisomia rofifacies, entonces el cadáver fue movido y ahí concluimos nuestra investigación. Esa es la aportación que la entomología forense nos puede aportar en una desaparición de personas cuando en este caso ha sido localizada pero sin vida y obviamente es un protocolo de actuar. Eso sería a grandes rasgos la aplicación de la entomología que obviamente podemos estar aplicando a este tipo de delitos. David, por favor, espero haya quedado pues lo más claro posible. Voy a repetir, es una materia muy larga, pero hacemos lo más posible para que pueda ser digerida. ¿Alguna duda, David? Gracias, chicos. Sí, maestro. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Maestro, no sé si puede ver en el chat, tiene dos comentarios. A ver, ahí voy.
Carmen Quinto, perdón que los vi hasta ahorita, pero es que no veía la computadora. Rápido. Buenas noches, maestro. Excelente ponencia y gusto saludarlo. Mi duda es la siguiente. ¿Existen casos en los que no proliferó existiera como tal la fauna cadavérica y qué condiciones sería? Las condiciones serían solamente que estén quemados. De ahí en fuera, incluso el alcohol las atrae, ¿vale? Y pueden ovopositar. La única condición en la que no se encuentra colonizado son quemados, ¿vale? María Partida. Un campo muy interesante, maestro, pues también es importante de si el cuerpo fue movido y dónde se encuentra, no fuese el lugar primario. En lo personal es un área que me gusta mucho, excelente ponencia, gracias por compartir los conocimientos. Ok, bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno, y con respecto a ello y a la duda que presenta Carmen, solo es eso, ¿vale? No hay más cuestiones, no hay ningún elemento que no evite la colonización. Lo único que es que los cadáveres estén quemados, evitas colonización, ¿vale? ¿Alguien más? Creo que no, David. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Te lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Noelia Castellanos. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, creo que ya no hay ninguna duda, ningún comentario. Maestro, un gusto, Excelente como ponencia, siempre, gracias. tenerlo con nosotros. Y Muchas esperemos que muy gracias. pronto podamos... Creo que se Maestro, fue. ¿me escucha? Sí, te escucho. Creo que se fue tu audio, pero ya te escucho. Perdón. Tengo una pregunta de Francisco Romero Escobar. ¿Existe colonización en cadáveres bajo el agua? Sí, completamente. Se llama fauna acuática y normalmente los que colonizan en este caso son cangrejos, moluscos y en su caso camarón. ¿Vale? Son los que colonizan, son los que te determinan el hiperbolo postmortem. Sin embargo, es más complejo porque lo que hacen es comerlo, devorarlo en un mismo día. Entonces, prácticamente es más complejo hasta el fondo del agua en sumersión completa. En sumersión incompleta vamos a encontrar diversos moluscos muy habituales y también vamos a encontrar en este caso también moscas si en su caso el cadáver se encuentra en sumersión incompleta, es decir, que se encuentre flotando o al menos una cierta parte en el agua. Si vamos a ver esa variación, si vamos a encontrar las mismas condiciones, pero obviamente vamos a encontrar también ligeros especímenes acuáticos si es que en el caso existiera algún tipo de fauna en el agua. Si no, créeme que no encontramos. Lo que encontramos mucho en esas condiciones son los ácaros, ¿vale? Ácaros en ese aspecto sí los encontramos, pero bueno, esa sería la variación, ¿vale? Pero si vuelvo a repetir, si se encuentra en sumersión incompleta, es decir, está sobre alguna porción del agua o en su caso ciertas características o que solamente tengan la parte del agua, normalmente vas a encontrar entomofauna terrestre. ¿Ok, Francisco?